Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Subit y cuéntame si ya viste la serie de Netflix Beef o Bronca, como dice su traducción. Netflix ha mantenido ocupada la audiencia en 2023 con una amplia gama de programas de televisión y películas para todos los gustos, desde el thriller político de Shawn Ryan, El agente nocturno, hasta su nueva y adorable película de aventuras familiares, Chupa. La última entrega del streamer, la excelente Beef, toma a dos personas de círculos completamente opuestos en Los Ángeles y las hace chocar entre sí. Parece que el estado de ánimo general de todos en este momento oscila entre la ansiedad, la frustración y la ira, y el creador Lee Seung-gi utiliza ese estado mundial del ser para crear una pieza de televisión tonalmente atrevida que vacila salvajemente de la comedia al drama, al thriller y viceversa. Anclado por un par de las mejores actuaciones que verás este año en cualquier cosa, Beef es atrevido en la forma en que permite que sus protagonistas sean villanos y al mismo tiempo los convierte en espejos de nosotros mismos. Todos hemos tenido días malos y estamos a un parpadeo de tomar una decisión estúpida. Se necesita cierta fuerza de estómago para sintonizar Beef, la nueva serie de Netflix protagonizada por Steven Yeun y la comediante Ali Wong. Los personajes que interpretan estos dos, para decirlo sin rodeos, están locos como el demonio y no van a soportarlo más. Incentivados por un incidente de ira en la carretera que los involucra a ambos, estallan en una conflagración de agresión dirigiendo su ira hacia el villano que han hecho que el otro sea. Los desaires percibidos posteriores o ataques obvios se enfrentan con represalias cada vez mayores, lo que lleva a un efecto dominó de malas decisiones. Una secuencia de decisiones estúpidas comienza la serie cuando Danny intenta devolver artículos a una gran tienda y se frustra al no poder hacerlo. Está hirviendo a fuego lento en su automóvil en el estacionamiento cuando retrocede demasiado rápido y no ve que un automóvil elegante se acerca a toda velocidad a su posición. La conductora de ese coche, Amy, toca el claxon y hasta lo señala con el dedo del medio. Danny había tenido suficiente para ese día, entonces él corre por las calles detrás de ella, tratando de verle bien la cara y hacer quién sabe qué si la atrapara. Conduciendo a través de un césped para tratar de cortarle el paso, ella cambia las tornas y casi choca con él en su lugar. Mientras ella se aleja a toda velocidad, él obtiene el número de la placa y bueno, no va a dejar pasar esto. Los primeros episodios de Beef están hermosamente estructurados en términos de trama, llevándonos a los mundos de Danny y Amy, mientras los une lentamente una manera que se siente cada vez más peligrosa. Danny es uno de esos tipos a los que se les acabaron las pajitas. Esos artículos que estaba devolviendo en la escena de apertura eran por un intento de suicidio. Es un inmigrante coreano que se ha estado rompiendo el trasero como contratista para que sus padres vinieran a los Estados Unidos, pero todavía se está recuperando de la razón por la que se tuvieron que ir en primer lugar. Un plan ilegal que involucra a su peligroso primo Isaac, ser un padre improvisado de su hermano Paul, a quien Danny ve como un vago rezagado, no ayuda a su estrés. Para Danny, el incidente de ir en la carretera es una señal de todo lo malo en su vida. Solo está tratando de salir de un lugar. ¿Quién se cree que es esta señora? Por otro lado, Amy vive una vida completamente diferente en el mundo del arte de clase alta de Los Ángeles. Las primeras escenas intercalan sutilmente escenas de Amy y su esposo George hablando de grandes negocios y renovaciones en el hogar, y Danny revisando constantemente un saldo de cuenta mínimo. Estas personas son muy diferentes en sus existencias cotidianas, pero Amy también conoce la presión de la familia. Se pregunta si se ha sacrificado demasiado en el equilibrio entre el trabajo y la vida al criar a su hija. Sospecha de las mujeres que coquetean con su apuesto marido.
Ella está constantemente apurada y eso es todo lo que estaba haciendo, ya que tenía el derecho de paso en ese estacionamiento, ¿verdad? ¿Quién se cree que es este tipo? Beef es la historia de dos personas que parecen haber tenido que tomar el camino correcto demasiadas veces en sus vidas y ya se cansaron de eso. Danny encuentra a Amy primero y hace algo horrible en su casa. Amy se da cuenta de lo que está sucediendo y escala la acción bombardeando su negocio en Yelp y luego básicamente engañando a su hermano. Sin embargo, Beef inteligentemente no está satisfecho con ser simplemente una serie creciente de decisiones horribles como cabría de esperar. Sin spoilear, a veces parece que Danny y Amy realmente van a dejar las cosas atrás y encontrar la felicidad. El primero en una comunidad eclesiástica coreana y el segundo cuando finalmente comienza a obtener el respeto profesional que se merece. Pero esas decisiones anteriores no han terminado. Steven Yeun es simplemente uno de los mejores actores de su generación y toma muchas decisiones fascinantes aquí. Entiende el lenguaje corporal de un hombre que está cansado de perder, pero que no puede dejar de cometer errores cada vez más grandes en un esfuerzo por ganar. Es como un jugador que piensa que aumentar su apuesta de alguna manera cambiará su suerte. Sin embargo, Yeun no sucumbe a los clichés de lo que podría haber sido solo una parte de un joven enojado. Él matiza a este personaje con decencia, arrepentimiento y agotamiento identificable sin exagerar los defectos de Danny. Muchos actores se habrían apoyado en la villanía de Danny, pero es la conexión a tierra de los dos personajes lo que evita que Beef se descarrile, al menos hasta el penúltimo episodio, que se vuelve un poco difícil de tragar y le quita algunas decisiones importantes a Danny y Amy de una manera que no es temáticamente rica. Por otro lado, Won iguala a Yeun latido por latido desde el primer episodio hasta el último. Es fácilmente el mejor trabajo actoral de su carrera y espero que le abra muchas puertas en términos de futuras colaboraciones. Sobre el papel, Amy podría haber sido una revista estridente e intrascendente, un recurso argumental para la otra mitad del programa, pero los creadores y Won nunca permitieron que eso sucediera. Amy toma algunas decisiones locas, pero Won las vende. Les creemos debido a su trabajo para darle a este personaje una historia de fondo y una emoción humana honesta. Si a la gente les disgusta Beef, será por los cambios de tonos salvajes y locos. En un momento parece que va a explotar en violencia y luego la escritura de repente cambia a un tono más cómico. Encontré la forma en que la escritura y la actuación aquí enabran esa aguja estimulante. La imprevisibilidad se suma a la tensión. La siguiente escena puede ser divertida o aterradora. Cualquier cosa puede pasar. Toda tu vida podría cambiar debido a un claxon. Pero lo que hace que Beef sea digno de un atracón es la electricidad pura que irradian las actuaciones de Yeun y Won. Pasan sin problema de los momentos cómicos necesarios que el programa necesita para respirar, a confesiones conmovedoras que te harán llorar, a la ferocidad absoluta que aún invita a la empatía. Lo que surge de su actuación es una química de personajes diferentes a todo lo que hemos visto antes, que pone a tierra el conflicto torbellino de Beef y lo hace parecer completamente plausible. Danny y Amy pueden comenzar como contrastes, pero eventualmente se vuelven espejos el uno del otro, con Yeun y Won infundiendo su evolución con tanta autenticidad y seriedad que triunfan sobre cualquier otro programa en el que hayas visto la fórmula enemigo-amigo, luego enemigo. El verdadero encanto de Beef es ver los momentos de Danny y Amy juntos, entre peleas donde sentirás que son dos imanes girados en el mismo lado polar, resistiéndose constantemente el uno al otro con una pequeña fracción de distancia que cerrará inmediatamente tan pronto como uno de ellos decide dar la vuelta. Y para la mayoría de Beef les está rogando a uno de ellos que finalmente voltee. Estos dos saben más el uno del otro que las personas que han conocido durante años, y dentro de ese mundo de conocimientos hay motivo para la compasión o el chantaje. Beef es un viaje emocional
que lo lleva a través del constante tira y afloja de Danny y Amy, donde encontrarás evitándolos, enamorándose de ellos y queriendo mucho más de ellos después del final. La serie obtuvo excelentes puntuaciones en el sitio oficial Rotten Tomatoes, contando con un 98% por parte de la crítica y un 86% de aceptación por parte de la audiencia, y contó con un 8.3 de 10 de aceptación en IMDb. Excelentes números. En general, creo que Beef explora el costo de dos elecciones esenciales a las que todos hemos estado sujetos en nuestras propias vidas. Nuestros padres que deciden tener un hijo y nosotros que decidimos en quién queremos convertirnos. La dualidad de esas dos decisiones informa gran parte de la tensión en Beef, con las inseguridades de Danny y Amy que se filtran hacia abajo o hacia arriba en la relación con sus padres. Amy tiene miedo de convertirse en sus padres y repetir sus errores. Danny tiene miedo de decepcionarlos y nunca ser suficiente. Beef revela las complejidades de la decepción de los padres y se da cuenta de que ninguna elección que hagamos podrá satisfacer completamente a quienes nos rodean. La verdadera respuesta es hacer lo que sea que quieras hacer y con suerte encontrar algún día a alguien que entienda por qué lo hiciste, por quién tomamos decisiones, cuándo empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos y cuál es el costo de nuestras elecciones. Estas son las preguntas que unen la narración de Beef, mientras vemos a Danny y a Amy lidiar con todo lo que han hecho, desde ese fatídico incidente de ira en la carretera hasta el futuro de su familia. El programa es, con mucho, el esfuerzo más singular de Netflix y es fácilmente comparable al calibre de programas de HBO. Disfruta de su caos, disfruta del juego de Danny y Amy y enamórate de ellos de todos modos. Déjame saber en los comentarios qué te pareció a ti esta serie, que los voy a estar leyendo. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. ¡Chao!